Bienvenidos a nuestro Training Chapter del área Alumni de Agers, las jornadas en las que tratamos los temas que más preocupan en gestión de riesgos y seguros de la mano de profesionales de primer nivel. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos los asistentes. Gracias por vuestra participación en el foro de hoy, que ha causado una enorme acogida al hablar del ramo de ciber y con este enfoque muerte o renacimiento, pues evidentemente yo creo que es una cuestión que nos planteamos prácticamente todos. Por lo tanto, gracias por asistir y acompañarnos. Gracias especialmente a nuestros queridos ponentes por el trabajo que han realizado para preparar este evento. Ya os puedo adelantar que lo han trabajado con muchas ganas. Y aunque habitualmente los foros duran una hora, esta vez nos han pedido que dure 1 hora y cuarto. La primera hora la vamos a dedicar a abordar cuestiones con los ponentes y los 15 minutos restantes los vamos a dedicar a atender las preguntas que nos queráis hacer. Por lo tanto, yo os voy a pedir, para evitar ruidos de fondo que son muy molestos y que no hayan interrupciones, porque el acto lo vamos a grabar para que luego podamos tenerlo en nuestro canal de YouTube, que ahora que vamos a dar ya inicio, una vez presente a Eva, podáis apagar las cámaras y mutear los micros. Luego ya al final los volvemos todos a encender, si os parece. Así que os agradezco un montón vuestra colaboración para que el acto pues salga perfecto. Eva, te presento a ti, te voy a dar enseguida la palabra. Eva es miembro de nuestra junta directiva. Ella es Risk Insurance Manager en Transfesa. Además, es miembro de la Comisión Digital de FERMA, nuestra Federación Europea, y lleva también siendo miembro desde hace muchos años de nuestra Comisión de Ciber en Agers. Tiene una gran experiencia en el ramo de ciber y será hoy nuestra moderadora y quien presente a nuestros ponentes. Por lo tanto, Eva, adelante y muchísimas gracias. Gracias, Alicia. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos por estar compartiendo este tiempo con nosotros. Perdonad mi voz, pero la Semana Santa me fue bastante bien y ahora me he quedado afónica. La verdad es que el tema que vamos a abordar, ya solo por el hecho, por el título que tiene, llama muchísimo la atención, pero la realidad es que estamos en una situación bastante inquietante con lo que es ciber. Queremos saber dónde estamos, pero casi es más importante saber a dónde vamos y qué va a pasar con este tipo de seguro, con este tipo de coberturas o con este tipo de riesgos. Nos hemos rodeado de 4 fantásticos ponentes. Os los presento. Alfredo Zorzo es el director de ciber de One Security, que es una consultora de seguridad. Por la parte de Risk Management está Juan Gaya, que es el director de riesgos y seguros del Corte Inglés. Por la parte del aseguramiento está Olivier Marcén, que es responsable de Ciber Iberia de AIG. Y por la parte de broker y consultoría está Caroline Danger, que es la directora a nivel nacional de ciber de Willis Tower. Y sin más, con un tema que yo creo que es la mejor manera de empezar, que es desde el punto de vista práctico y qué es lo que está pasándonos a los gerentes de riesgo, Juan nos va a contar su experiencia o en qué situación se encuentra ahora para empezar a desbrozar poquito a poco lo que queremos contaros. Juan, por favor. Venga, gracias, Eva. Sí, yo creo que eso... Perdona que te corte. Perdona, Juan, que te corte. Voy a pedir que apaguen la cámara Mariano, José, Olga, las cámaras que veo encendidas que no son de nuestros ponentes. Si no os importa, os agradecería un montón que las apagarais. Luego al final las volvemos a encender. Disculpa, Juan, la interrupción. Vale. Adelante. Yo creo que realmente la experiencia que hemos pasado nosotros en relación con la contratación de pólizas ciberriesgos puede ser una buena manera de introducir esta sesión, ¿no? O sea, nosotros en el 2013-2014 pues tuvimos en varias compañías que pusieron en contacto con nosotros para indicarnos pues, que había un nuevo tipo de seguro para un riesgo, ¿no? Pues que potencialmente pues tiene un impacto muy grande y en el 2015 pues optamos por contratarla, ¿no? Pedimos cotización a 4 compañías y en aquel momento pues nos encontrábamos con que pues podíamos obtener capacidades de hasta 50 millones de euros. Los cuestionarios eran
no voy a decir que sean cortos, pero tampoco eran especialmente largos y prácticamente se contestaban con un sí o un no. Y bueno, pues nos encontrábamos también que la prima pues era pues bastante razonable, ¿no? Y bueno, te digo, contratamos, pues prácticamente las renovaciones hasta el 2021 pues fueron relativamente sencillas. Se iban preguntando alguna pregunta más, a lo mejor se reducía algo la capacidad, pero vamos, nada en un principio especialmente complicado, ¿no? En la renovación del 2021 pues ya las cosas cambian ya dramáticamente, ¿no? Ahí ya nos encontramos con que, en primer lugar, los requisitos de información pues pasan a aumentar de forma importante. Y no solo en relación al número de preguntas, sino también al detalle con el que se requieren esas preguntas. De hecho, no bastaba con rellenar un cuestionario. Pues eran necesarios roadshows y después de esos roadshows pues recibíamos correos con solicitud de información o de explicaciones de aspectos muy concretos, ¿no? Las capacidades pues ya bajaron de forma importante y lo que antes pues conseguíamos con una o dos compañías aseguradoras, pues necesitábamos 3, 4 o 5 para obtener la misma capacidad que habíamos tenido antes, ¿no? Hay compañías que ya nos empiezan a decir que no les interesa el riesgo y bueno, y las primas pues suben pues de forma muy importante, ¿no? En esta renovación de este año, del 2022, pues ya la situación yo creo que no ha sido el cambio del 20 al 21, pero sigue habiendo otra vuelta de tuerca, ¿no? Las exigencias de información siguen siendo más, las capacidades se reducen, por lo que antes a lo mejor necesitaba 4 compañías, ahora necesito pues a tocar casi todo el mercado, y las primas pues siguen subiendo de forma muy importante hasta el punto pues que uno se cuestiona ya hasta dónde pues está dispuesto a pagar por transferir este riesgo, ¿no? Bueno, y en esa situación nos encontramos. En el transcurso de esta jornada yo creo que vamos a hablar más en detalle de estos temas y bueno, pues creo que como introducción es suficiente, ¿no? Muchas gracias, Juan, por ponernos un poco en la situación en la que estamos ahora. Antes de avanzar sobre esta situación, nos gustaría contaros un poco a nivel histórico qué ha pasado con las pólizas de ciber y cómo surge este seguro y cómo ha evolucionado. Y para eso, Alfredo va a hacer un breve repaso histórico del ramo. Bueno, pues gracias, Eva. Buenas tardes a todos. Buenos días a algunos también. Pues en lo que es el mercado de ciberseguros, pues ya han pasado por diferentes etapas. Lo que ha podido ser la gestación, pues que dio lugar a finales del siglo XX. Lógicamente esto empieza en Estados Unidos, donde empiezan a emitirse pues ya las primeras pólizas de ciber dirigidas al riesgo que suponía Internet entonces, lo que era el famoso efecto año 2000, el nacimiento de las e-commerce a través de las empresas.com y principalmente esto lo que cubrían inicialmente era la responsabilidad por robos de un tercero, ¿no? Luego ya lo que se puede considerar como el nacimiento realmente del mercado es a comienzos del siglo XXI, también en Estados Unidos, y que tras la aparición de la Ley de Información sobre violaciones de seguridad del Estado de California, en el año 2003 pues ya se añade cobertura por infracciones ocurridas en el asegurado. Es a mediados del 2000 cuando también empezó a incluirse la cobertura por daños propios, incluyendo la parte del lucro cesante, la ciberextorsión, daños por esto a los activos de la red y algunas otras coberturas. Y así como a modo de infancia, pues ya una vez que va creciendo, entre el año 2008 y 2015, es cuando ya las aseguradoras apuestan por diferentes productos. Empezamos a ver coberturas ciber complementarias a las pólizas de responsabilidad civil o por daños propios, la emisión de las determinadas standalone, que son las que empiezan a tener más auge. Y luego se genera ya un crecimiento de compañías con oferta y con apetito por este tipo de riesgo, ¿no? Por el ciber. Y lo que considero yo pues en la parte de la adolescencia es pues hasta la que hemos llegado hasta ahora, y es pues esa experiencia que ya el mercado ha adquirido en conocimiento de la siniestralidad, en la progresiva especialización y segmentación del mercado de ciberseguro, y a consecuencia de esto pues es pues cuando se empiezan a ofrecer más servicios de gestión de riesgos vinculados también a este tipo de pólizas, ¿no? Sí, en España y en Europa continental, pues estas etapas pues
han llevado inicialmente un retraso de en torno a unos 10 años y generalmente solo era pues, a principios del siglo XXI cuando pues, en algunas grandes empresas se identificaban ese riesgo ciber como asegurable y tenían que pues, normalmente ir al mercado de Londres en algún sindicato del Lloyd's donde comenzaban ya pues, este tipo de especializaciones, ¿no? Y ya es en 2012 aproximadamente cuando se comercializan ya casi en Europa continental las primeras pólizas de standalone. Y bueno, pues es cuando realmente podemos considerar cuando arranca este mercado ciber dirigido ya pues a todo tipo de empresas, ¿no? Algunos de los aspectos que ha citado ya Juan antes pues nos demuestra un poco cómo ha cambiado y una de las cosas pues la más relevante yo creo que podemos decir de lo que ha sido un poco la historia a lo que es la situación actual, que ahora profundizaremos entre todos, es que antes pues las aseguradoras tenían que entrar en este mercado, tenían que pues vender sus pólizas conforme a las estrategias que cada una de ellas tenían y durante estos 2-3 últimos años esto ha dado mucho la vuelta y ahora el que se tiene que buscar la cobertura realmente es el cliente, es el asegurado. Entonces, venimos de ese escenario, ¿no? De venta por parte de la aseguradora a poder vender la empresa para poder suscribir a día de hoy, ¿no? Pues bueno, este es el punto en el que estamos y esta visión un poquito más histórica. Vale, muy bien, pues muchísimas gracias, Alfredo. Olivier, ¿nos podrías hablar un poquito de la evolución de las pólizas desde protección de datos, pasando por gestión de incidentes, hasta el estado de madurez y los controles que los clientes tienen desplegados? Sí, por supuesto, Eva. Primero de todo, buenas tardes a todos y a todas y gracias a ACES y sobre todo a Alicia por habernos invitado a participar en este evento que veo que ha generado mucha expectación. A ver, yo llevo 16 años en AIG y empecé ya pues hace 13, 14 años, ¿no? Que fuimos los primeros en lanzar en España pues una póliza de protección de datos, ¿no? Que es como que es el embrión, explicaba ahora también Alfredo, ¿no? Es el embrión de las pólizas actuales de cyber, ¿no? Hace 8 años, ¿no? La evolución, ¿no? A medida que también iba evolucionando, ¿no? La normativa y los riesgos, ¿no? Pues lanzamos también hace 8 años la póliza de ciber, que incluye, ¿no? Que no solo ya el core de la cobertura de la póliza sigue siendo, ¿no? Pues las reclamaciones de terceros por incumplimientos normativa de protección de datos. Esto acordaros, cuando también se lanzó hace pocos años el reglamento europeo de protección de datos. Pero bueno, esto sigue siendo el core, pero sí que es verdad que se han ido añadiendo muchas coberturas, ¿no? Ya no solo coberturas de RC, de coberturas de reclamaciones de terceros, sino también que se han tornado realmente muy importantes, es la que de hecho se activan más, pero bueno, reclamaciones y sanciones de la agencia siguen imponiéndose, por la gestión de incidentes, la primera respuesta, ¿no? La pérdida de beneficios, la ciberextorsión, la pérdida de beneficios derivada, ¿no? De la caída de un proveedor externo de servicios, ¿no? Entonces se han ido incorporando mucho y realmente es algo, a medida que va evolucionando, ¿no? Estas amenazas e incluso la siniestralidad, que después hablaremos de ello, ¿no? De cómo ha sido la siniestralidad, pues se han ido incorporando incluso coberturas, y no que coberturas, servicios, ¿no? Que se ponen en valor, que se ponen en marcha antes de que haya un incidente, ¿no? Antes de que se reclame o que se active la póliza cuando se declara un siniestro, ¿no? Todos los servicios de prevención. Nosotros fuimos también pioneros en ese sentido y ofrecemos muchos servicios vinculados, como pueden ser escaneo de vulnerabilidades, cursos de prevención para los empleados de concienciación, análisis de IP infectadas, cuantificaciones de impactos, ¿no? Derivados de diferentes amenazas. Y bueno, y últimamente, yo insisto porque esto va evolucionando mucho durante el último año, hemos incorporado también incluso un servicio de monitoreo activo que efectuamos a todos nuestros clientes en todo el mundo, que es la monitorización
de los dominios, de las IPs vinculadas a los dominios de nuestros asegurados, ¿no? De la posible explotación de vulnerabilidades, ¿no? Vulnerabilidades que sabemos que activamente, ¿no? Los actores malos, los criminales están explotando, pues por eso ya incluso alertamos, y de alguna manera estamos monitorizando 24 horas a estas IPs de nuestros clientes. O sea que la póliza, ¿no? Hace 13 años, ¿no? Pues era un RC y ahora, ¿no? Cubre daños propios y también servicios de monitorización, o sea que ha evolucionado considerablemente. Pues muchísimas gracias, Olivier. Vamos a volver, bueno, hemos hecho una pasada por la historia, Olivier nos ha puesto en donde estamos ahora y ahora Alfredo nos va a bajar al mundo actual, donde tenemos que reconocer la importancia de la ciberseguridad activa. No es solo comprar una póliza de seguro, sino que esta ciberseguridad activa por parte del asegurado ha de ser un elemento dinamizador, ¿verdad, Alfredo? Sin duda, yo creo que ya todo el mundo, por lo menos ya lo que son las áreas de ciberseguridad, el rol del CISO, pues las empresas de ciberseguridad que también, o sea, ahora mismo yo creo que ya es raro quien no entiende o quien no está pendiente también de estas necesidades que van surgiendo, ¿no? Más que nada porque todo ha tendido a digitalizarse, todos los negocios de alguna u otra manera están soportados tecnológicamente y cada vez pues, hay más puertas abiertas para poder acceder por parte de aquellas organizaciones que tratan de aprovecharse de esas vulnerabilidades, ¿no? Entonces, efectivamente, no solo el mercado de ciberseguros, sino la propia ciberseguridad ha evolucionado también durante los últimos años muy rápidamente. El hecho de que, bueno, pues existan tantísimas empresas de ciberseguridad, pues es porque realmente es también necesario. Hay muchísimas vulnerabilidades que abordar. Incluso ahora ya, bueno, pues viendo un poco cómo han ido evolucionando las diferentes amenazas a lo largo de, pues cuando citaba antes, ¿no? De finales del siglo XX, con los primeros troyanos que podían existir, pasando pues, por las apps engañosas que se conectaban pues, con las diferentes aplicaciones que pudieran tener organizaciones, incluso la aparición del Bitcoin, que inicialmente supuso un medio para poder anonimizar las extorsiones que podían generar los ciberdelincuentes. A partir de ahí, pues la especialización en el modo de los ransomware, aquellos que primeramente bloqueaban la información, aquellos que pues, más adelante cifraban la información. Incluso ya llegamos al momento en el que 2016, pues, el famoso año de WannaCry, pues se convierten ya en daños sistémicos, ¿no? O sea, pueden ser, generan ya unos impactos globales a grandísimas empresas y a partir de ahí, pues bueno, pues todo esto ha sido un crecimiento pues casi geométrico, ¿no? Desde el ransomware as a service hasta inclusive pues las últimas versiones que tenemos de bandas de ciberdelincuentes que ya no solo hacen la guerra por su cuenta, sino que se unen entre sí, vienen a colaborar entre sí, pues el que desarrolla por un lado el ransomware, el que desarrolla por otro lado la forma de extorsionar, el que se encarga de luego cobrar. Bueno, ya ahí es un negocio en sí, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, pues sí que es verdad que ha ido evolucionando en la medida de la parte de la ciberseguridad, en la que hemos tenido que ir especializándonos y, por un lado, dirigiendo medidas hacia la parte más de prevención y de protección de todas las organizaciones, incluso de la parte de detección y de respuesta, ¿no? A día de hoy, por ejemplo, las aseguradoras inicialmente lo que nos están cubriendo son los gastos de primera respuesta, aparte dentro de lo que son la cobertura de servicios. Y dentro de esos servicios, ahora ya lo que se está valorando no solo es estar bien preparado en el modo de respuesta, de detección y respuesta, sino de las medidas preventivas que tú tienes como mínimo para poder suscribir, renovar, ¿vale? A día de hoy. Entonces, esa madurez que se está alcanzando en el modo de la suscripción
es la que está haciendo exigir pues, a empresas de ciberseguridad que trabajen más en sintonía con los asegurados, ¿no? ¿Qué es lo que se está pidiendo ahora realmente? Pues mitigarlo, ¿no? Mitigar ese riesgo para que puedan tener una cobertura completa y luego entenderlo, ¿no? Entender cuáles son las medidas más efectivas que un cliente ha de implantar dentro de su organización, ¿no? Entonces, en ese sentido es donde las empresas de ciberseguridad creo que son las que tenemos que evolucionar más, y sí que se está viendo una madurez, generalmente por las empresas más grandes, también las medianas ya están comenzando también a concienciarse en este sentido, porque ya han visto obviamente vulnerados sus infraestructuras. Y sí que, por ejemplo, dentro de la comisión Ciberviajes, en la que estamos algunos de los que estamos aquí, pues abogamos por definir a través de un marco común que utiliza el mundo de la ciberseguridad y que está aceptándose también por parte de las aseguradoras el implementarlo, ¿no? Las empresas, como es el marco NIST, que recoge un poco pues, todos los indicadores, todos los controles que a medida de seguridad tiene que tener una entidad. Y dentro de esto, como todo evoluciona, sí que es verdad que el efecto ransomware durante estos últimos años ha hecho que el mercado haya girado en este sentido en cuanto a ese incremento de siniestralidad. Pues todo apunta a que o bien tenemos estas medidas de ciberseguridad contempladas de forma preventiva y contrastadas, no solo un check dentro de un cuestionario, sino una verificación por parte de ingenieros de la parte de la aseguradora con los propios de los asegurados para poder verificar que realmente esto es así, ¿no? O sea, Olivier ha citado alguna serie de indicadores que se tienen en cuenta ahora, pero no hay que olvidar de que, a ver, esto es una parte de transferencia del riesgo. La ciberseguridad viene también a garantizar la continuidad de las empresas, sobre todo hoy en día en el que también el caso del ransomware está entrando en ese modo de exclusión en la mayoría de los casos o de compartición de ese riesgo. Entonces, ahí tenemos que ayudar. Las empresas de ciberseguridad no solo ya estamos abordando todas las fases de la identificación, de la preparación, de la detección y de la respuesta, sino que, bueno, una de las cosas también pues, que podemos aprovechar, y yo tengo el orgullo de poder estar en una empresa en la que podemos decir que hemos parado ransomware, ¿vale? Entonces, hay fórmulas en las que ya el ransomware no es, se acabó, ¿no? Una vez que me ha entrado. Sí que podemos establecer mecanismos para poder paralizarlo. Ahí, de hecho, lo hemos vivido, ¿no? En un caso reciente nosotros, en el que hemos podido ver que, bueno, pues cómo se estaba actuando dentro de la infraestructura de una gran empresa, cómo veíamos esos movimientos que se estaban dando para poder identificar cuanto antes. Es decir, este tipo de medidas se pueden implementar, las empresas tenían que invertir en ciberseguridad, no solo en la parte de ciberseguros, sino ese complemento que ofrece. Entonces, bueno, pues esa protección activa, ¿eh? Ese es el resumen. Gracias, Alfredo. Bueno, queda claro que es importante invertir en ciberseguridad y, bueno, Carolina, yo creo que tú sí nos puedes contar por qué es importante y cuáles son las exigencias del seguro. Sí, era como dice Juan, ¿no? Inicialmente cuando empezamos con estos seguros, hace ya más de 10 años, pues era un cuestionario de 4 páginas y lo peor que te podía pasar en España era que tuvieses una multa de LOPD que la máxima eran 600.000 euros, ¿no? Luego de repente cambió todo, principal causa de siniestros es ransomware y vino con el COVID y el teletrabajo, ¿no? Que todas las empresas tuvieron que forzarse a trabajar desde casa. Muchas empresas ni siquiera estaban preparadas para ello y tuvieron que hacerlo como pudieron. Ni siquiera tenían equipos portátiles de la empresa, la gente se conectaba con portátiles desde casa como podían y eso hizo que los hackers tomaran oportunidades para entrar a los sistemas de las empresas a través de los empleados, ¿no? Suplantación de identidad. Entonces, lo que están haciendo los aseguradores es han incorporado ingenieros dentro de sus departamentos, consultores informáticos que les ayuden a entender el riesgo, la exposición,
porque evidentemente no van a dejar de asegurar ciber. Y sí que la suscripción ahora es mucho más técnica. Hacen informes, utilizan herramientas de risk assessment para valorar la empresa desde fuera. Ven, por ejemplo, sobre todo temas de ransomware, hay un cuestionario específico de ransomware y hay ciertos parámetros que si la empresa no cumple con ello, pues es imposible asegurarlos hoy en día, ¿no? Como por ejemplo puede ser el multifactor de autentificación, que lo tienes que tener implementado 100% en todos los equipos remotos, incluso proveedores, porque estamos viendo que hay mucho incidente en proveedores informáticos sobre todo. Silicon Valley, no sé si han visto que el año pasado en verano atacaron a un par de empresas de Silicon Valley y eso afectó a los 400 clientes que tenían esos proveedores informáticos a nivel mundial, ¿no? Entonces, están muy preocupados por el riesgo sistémico, infraestructuras críticas también, está habiendo ataques a infraestructuras críticas, como el Colonial Pipe, y entonces es como que, el otro día me lo decía un compañero de daños, ¿no? Que es como cuando empezó el seguro de property, que si no tenías extentores no te aseguraban, ¿no? Pues aquí igual, ¿no? Ahora el seguro exige, el asegurado exige y requiere unas medidas mínimas de ciberseguridad para poderte asegurar, ¿no? También influye mucho las medidas de seguridad que tú tengas para ver si a lo mejor tienes un límite de ransomware o no, si tienes su límite para proveedores o no. O sea, todo depende de la imagen que le muestras a la aseguradora y la información que le des para que ellos se sientan confortables en darte las coberturas y la prima y la franquicia. Pues bueno, queda bastante claro, ¿no? Que cuál va a ser la tendencia, ¿no? De ahora en adelante con respecto a este tipo de seguros y cuáles son las cosas que las aseguradoras van a apreciar. Vale, hemos dado una pincelada porque esto da para hablar muchísimo tiempo. Ellos saben muchísimo sobre el mundo actual. Ahora, por favor, os ruego que muteéis los micrófonos y que cerréis las cámaras. Ahora vamos a ver o vamos a pasar por ver qué espera el asegurado, ¿no? ¿Cómo debe enfrentarse un asegurado a la transferencia de estos riesgos a corto o medio plazo? Juan, pregúntale a Olivier, que nos lo puede contar, cómo cree él que... Si quieres, en foco, ¿no? En primer lugar, cuál es la visión, ¿no? que yo que tengo de la situación actual, ¿no? Eso y me es. parece que lo mejor pues es trasladároslo con un ejemplo en donde podéis percibir cómo sentiríais, ¿no? Y vamos a ir, incluso nos vamos a salir del mundo empresarial y vamos a ir al mundo del seguro particular, ¿no? Un seguro que conoceréis todos, ¿no? Es el seguro de autos. Incluso que entremos, ¿no? Para simplificar el ejemplo, pues en la cobertura de daños materiales, ¿no? Imagínate, pues oye, hemos contratado ese seguro para, pues oye, que de alguna manera nuestro patrimonio, si mañana tenemos un incidente de envergadura, pues que no se vea perjudicado, ¿no? Reducido, ¿no? Entonces, pues pongamos el caso de que tenemos un coche que está valorado en 50.000 euros y que tengo una franquicia con la que me siento relativamente cómodo, digamos, de 300 euros, ¿no? Bueno, pues llega este año, el momento de renovar, y si estuviéramos dentro del paraguas o del entorno, ¿no? de la renovación de la póliza ciber, pues, y se trasladara la misma situación al mundo del vehículo particular, pues nos encontraríamos pues, que nos diría la compañía, vale, renovamos este año, pero olvídate de que te puedo ofrecer un límite de 50.000 euros y mañana tienes un siniestro total. Lo más que te voy a pagar son 20.000 euros. Y olvídate de la franquicia de 300 euros que te la voy a subir a 3.000 euros. Igual estoy exagerando un poco, pero yo creo que muchas veces la exageración se ve la situación, ¿no? Y además, la prima que te voy a cobrar este año va a ser la misma que te estaba cobrando hasta ahora, ¿no? Bueno, pues yo me encuentro con que, pues si mañana tuviera un siniestro total, pues el seguro me va a ayudar de alguna manera pues, a que el impacto en mi patrimonio pues, sea algo inferior a que si no tuviera seguro. Pero ya no me puedo plantear el tema de que me va a proteger completamente mi patrimonio, ¿no? O sea, si mañana tuviera ese siniestro, ese total, ese vehículo que vale 50.000 euros, la compañía me va a pagar 20.000 menos los 3.000 de franquicia, a mí me va a costar más del 50%
ese siniestro, ¿no? Cosa que el año anterior pues lo tenía pues más o menos protegido, ¿no? Y encima, si no tengo un siniestro de intensidad, pues sí, a lo mejor con 300 euros, si mañana me ocurría un incidente, no tenía que cambiar ningún plan de gastos o de inversiones que tuviera que hacer. Si tenía previsto cambiar los sofás en los próximos meses, el próximo mes, pues con 300 euros no es problema. Si esto en 3.000 euros, igual tengo que retrasar ese cambio con ese gasto, incluso dejarlo para más adelante, ¿no? Yo creo que de alguna manera, pues eso es lo que está pasando, ¿no? Dentro o lo que nos vamos a encontrar en las renovaciones, o lo que habéis encontrado pues, probablemente muchos de los que habéis renovado este año, ¿no? Pero es que eso no es todo, y seguimos también con ejemplo particular. Tengo mi seguro de hogar. Bueno, también por simplificar el tema, imaginemos que lo que tenemos es una casa individual para no complicar el tema con temas de RC, etcétera. Ese seguro pues, tiene una cobertura pues, que probablemente sea de las que más me preocupe, el incendio, en tanto que el impacto pues, en caso de incendio pues, es importante y la probabilidad pues ahí está. Y bueno, pues en la renovación también de este año la compañía me dice, vale, renovamos, pero te voy a meter en el caso de que el siniestro esté causado por el incendio, te voy a meter vamos a ir en coaseguro contigo al 50%. No al 10%, no cantidad simbólica, sino al 50%. Si mañana tienes un siniestro de 200.000 euros y que el año anterior te pagaba la compañía aseguradora los 200.000, este año 100.000 te lo va a pagar la compañía aseguradora y los 100.000 lo vas a tener que poner tú, ¿no? Entonces, si cambiamos aquí la póliza de hogar por una póliza ciber y cambiamos el incendio por el ransomware, pues esta es la situación que nos encontramos en la póliza ciber, ¿no? Probablemente el riesgo que más nos preocupa a todos, a las compañías aseguradoras y a los asegurados, en tanto que es el que mayor impacto y probabilidad tiene, nadie lo quiere y, bueno, pues dé lugar a ese cambio de paradigma, ¿no? De manera, bueno, si ya pasamos al mundo empresarial, pues si estamos contratando hasta ahora una póliza con la idea de proteger el patrimonio de la empresa y proteger la cuenta de resultados, pues eso ya no es así. Nos vamos a encontrar con que va a ser una ayuda para que en el caso de que tengamos un incidente de este tipo, el impacto económico sea menor del que sería si no lo tuviera. Pero no es ya el planteamiento de que esto, ¿no? Pues me puede permitir pues seguir planteando el mantenimiento de patrimonio y resultados, ¿no? Vale. Esto, bueno, pues yo creo que también pues acaba generando una duda, ¿no? Y es, bueno, pues imaginemos, ¿no? Que me planteo que puedo tener mañana un ciberincidente que me puede costar 60 millones de euros, por decir una cantidad, ¿no? Y sin embargo, pues solo he conseguido en el mercado pues asegurar 20 millones de euros. Si mañana tengo un siniestro de 60 millones, voy a tener que poner 40. Ya me planteo, oye, ¿me merece la pena en vez de asumir el riesgo de, vamos, en vez de tener que pagar 40, pagar 45 y reducir pues, de forma significativa la prima, ¿no? Pues yo creo que ya empieza uno a plantearse que si no se puede ser todo y me tengo que quedar por debajo del 50% hasta dónde llego, ¿no? O sea, por supuesto que creo que hay que tener un mínimo y que oye, estas pólizas pues que nos ayudan, luego veremos más adelante en otro capítulo, en muchas de las cosas que nos pueden ayudar, pero ya da lugar a plantearte que el modelo que seguimos tradicionalmente, que es el que calculamos el PML y no vamos a comprar el seguro por presupuesto, sino, oye, estos son mis riesgos, este es mi PML, a ver cuánto tenemos que pagar. Y creo que aquí, pues, no lo vamos a conseguir y se está desmontando. No voy a ser capaz de conseguir pues, la capacidad que quiero y suponiendo que la consiga, pues va a ser un precio, por lo menos tan elevado, pues que me pueda hacer, ¿no? Plantearme que tengo que bajar a Bolistón. Olivier, ¿cómo crees tú que debe enfrentarse el asegurado a la transferencia de estos riesgos? A ver, yo con Juan este tema ya lo he hablado varias veces porque yo entiendo perfectamente, ¿no? La frustración que puede tener tanto él como otros colegas suyos, ¿no? Agentes de riesgo, ¿no? En general los muchos clientes que tenían contratado, que habían contratado históricamente, ¿no? La póliza y de hecho los que quieren contratar ahora o no pueden, ¿no? O las condiciones que les llegan no son muy favorables, ¿no? Entonces yo lo que voy a intentar ahora es explicar desde el prisma asegurador, ¿no? el porqué de la situación actual y cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no?
A ver, yo antes también lo he comentado, Alfredo, ¿no? O sea, esto, no debemos olvidar que esto es un ramo muy, muy joven, ¿no? Esto en la mayoría de países europeos, ¿no? Incluso en España se lanzó hace 8 o 10 años, ¿no? Entonces, si lo comparamos con una edad de persona, ¿no? Es un niño o una niña, ¿no? No llega ni adolescente, ¿no? Y en cambio, ¿no? Otros ramos, ¿no? RC, daños, ¿no? Marín y tal, pues llevan ya décadas, ¿no? Décadas e incluso más, algunos ramos más son centenarios, ¿no? Entonces, bueno, hasta hace 3 o 4 años había mucha capacidad en el mercado, ¿no? Como habéis comentado, y unas franquicias y unas primas reducidas, ¿no? Y a coberturas amplias. ¿Por qué? Pues que la siniestralidad del ramo acompañaba. También es cierto que no constaban muchos datos de siniestralidad. Los actuarios también, en las primas que se manejaban, bueno, era en función de unos datos pues, relativamente cortos, ¿no? Había algún siniestro, sí que es verdad, había algún siniestro, algún fallo de sistema, un fallo de seguridad, por supuesto, ¿no? Reclamaciones de terceros, ¿no? Por el tema de la infracción de protección de datos, alguna sanción importante, pero bueno, era un ramo que las aseguradoras que lanzamos nos sentíamos pues, bastante cómodos, ¿no? Y de ahí, ¿no? Y se iban lanzando cada vez más aseguradoras, más competencia, incluso yo creo que Juan podía decir, ¿no? Que cada año a lo mejor tenía mejores coberturas, más capacidad, menor precio, ¿no? Claro, hace ya 5 años, ¿no? Con WannaCry y NotPetya, ¿no? Os acordaréis, ¿no? Que tampoco queda tan lejos, empezó a cambiar todo esto, ¿no? Y ya vimos cómo esto, ¿no? Oye, cómo un ataque, ¿no? Podía afectar a muchas, un ataque, ¿no? Podía afectar a muchas empresas a la vez, ¿no? Y no olvidemos bueno, que hubo empresas y muy importantes que padecieron, ¿no? Pérdidas millonarias de muchos ceros derivados de NotPetya y WannaCry, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Y esto ha ido evolucionando, Alfredo también lo comentaba antes, como con el ransomware as a service, ¿no? Ahora, de hecho, cualquiera de nosotros nos vamos al dark web y podemos contratar un malware y a partir de ahí intentar atacar una empresa o alguien, ¿no? O sea, que ha evolucionado mucho, ¿no? Y ahora los ataques de ransomware que ha habido en los últimos 2 años han sido muchos y han generado pérdidas muy importantes, ¿vale? Es decir, que ha habido frecuencia y severidad, ¿no? Y las aseguradoras, ¿no? Pues hemos perdido dinero. Entonces, ya sabemos que aquí, pues todo el que tiene un negocio, pues entiende, ¿no? Que no está aquí para perder, no está para perder dinero. De hecho, ahora, las condiciones que estamos ofreciendo a aseguradoras, ¿no? Parten de la siniestralidad de los últimos 3 años. Es decir, ¿no? Oye, ¿qué ha pasado en los últimos 3 años? Es que ha pasado todo esto. Ha habido siniestros y todos conocemos. Si, ¿no? Los que estáis aquí no habéis padecido un siniestro directamente, yo estoy convencido que todos, ¿no? Conocéis, pues, por supuesto, los brokers, ¿no? Algún colega vuestro que ha tenido siniestro en el que durante semanas han estado totalmente la empresa. Da igual del tamaño, da igual de la actividad que ha estado semanas incluso paralizada, ¿no? Entonces eso tiene unas consecuencias millonarias. Y sí, ahora, yo digo, ahora cuesta mucho encontrar capacidad. O sea, actualmente, y lo decís ahora, y Carolina también lo apuntaba, ahora la suscripción que se hace entra mucho al detalle, mucho al detalle. Hacemos muchas preguntas y hacemos muchas repreguntas y las aseguradoras, perdón, y las empresas que no cuenten con servicios, con medidas de seguridad muy altas, no van a poder encontrar cobertura. Es así, es así. Cuando las medidas de seguridad de los clientes mejoren, ¿no? y las aseguradoras vuelvan a ganar dinero, bueno, volverá la competencia, ¿no? Otra vez entre nosotros y habrá mejores condiciones que las actuales, ¿no? Pero ni mucho menos llegar a, ¿no? las condiciones que teníamos hace 5 o 6 años. Yo creo que eso es totalmente asumible, precisamente porque ya tenemos datos de siniestralidad, ¿no? Y debemos decir, ojo, cuidado, cuidado. Y además, sin olvidar que el panorama de amenazas es muy complejo y evoluciona mucho, ¿no? Yo digo que en cyber, ¿no? 3 meses es como, ¿no? Tocas que todo un año, ¿no? O sea, en 3 meses pueden cambiar muchas cosas, ¿no? Entonces, y sí que es verdad, yo ahora, la pregunta, ¿no? ¿Qué debe enfrentarse un asegurado que quiera transferir el riesgo? Pues tiempo, sobre todo tiempo, y que esté preparado a aportar mucha documentación, hablar
con los aseguradores, con el suscriptor, con los consultores que tenemos detrás o propios, porque lo más importante que es eso, es invertir en seguridad y poder convencer, ¿no?, a la aseguradora de decir, oiga, mira, yo puede confiar usted en mí, que estoy preparado para ¿no?, mi capacidad de resiliencia, que está tan de moda ahora, es adecuada. Muy bien. Gracias, Olivier. Vamos a intentar concentrar un poco más las preguntas, que vamos un poquito por encima del tiempo que habíamos previsto. ¿Cuál es? Esto es lanzado hacia Juan y hacia Carolina. ¿Cuáles son las principales expectativas de los asegurados que no se están cumpliendo? ¿Vale? ¿Y cómo vamos a ser capaces de resolver las diferencias entre lo que esperábamos y lo que estamos recibiendo? Juan, comienzas tú, por favor. Sí, decía que eso, que a la hora de pensar en estos momentos de expectativas, me viene a la cabeza la pirámide de necesidades de Maslow, ¿no? Donde establece que, oye, que mientras no tengas resueltas las necesidades primarias, ¿no?, comer, dormir, etcétera, no te puedes plantear las superiores, que serían, ¿no?, pues las relacionadas con la estima, autorrealización, etcétera, ¿no? Y me parece que en estos momentos, a la hora de enfrentarnos a buscar pólizas con las que podemos hacer perfiles de riesgo, pues casi lo que debemos centrarnos es conseguir las primarias, ¿no? ¿Y cuál para mí sería la primaria? Pues oye, una vez que quiero asegurarme, pues encontrar una compañía que esté dispuesta a asegurarme. Yo creo que en muchas ocasiones, que después de que se toma el paso, uno tiene, ¿no?, que tirar la toalla porque no encuentra, ¿no?, a quién transferir el riesgo, porque no tienes un nivel de protección adecuado, o porque las características de tu negocio pues hace un poco atractivo, ¿no?, ese negocio y por lo tanto ese riesgo, ¿no? Bueno, pues una vez que encuentro la compañía, pues el segundo asunto pues estaría relacionado con la capacidad. Pues si quiero 20 millones, a ver si soy capaz de encontrar 20 millones que, bueno, pues que como llevamos hablando, pues en muchos casos pues va a ser difícil alcanzarlos, ¿no? Y si los consigo, pues ver si estoy dispuesto a pagar, ¿no? Entonces, bueno, para mí eso, dentro de lo que serían las necesidades básicas, sería eso, encontrar una póliza que tenga pues un capital adecuado y un precio, no digo barato, sino que no sea pues prohibitivo o tal, ¿no? Y luego ya, pues oye, vendrían otras cosas que a lo mejor hace 2 o 3 años me preocupaba y peleaba por ellas, pero en este momento me daba con un cantón de Interconsa 3. Y iba, pues oye, pues por ejemplo, a que la póliza, a ver si me podía cubrir también el daño material o el daño personal, que normalmente no están cubiertos estas pólizas, ¿no? O que a ver si podía no cubrir la actuación dolosa de los empleados, teniendo en cuenta que los empleados descontentos muchas veces pues intervienen de forma dolosa para facilitar el ataque, ¿no?, etcétera. Pero que yo creo que en estos momentos, eso, me conformo, ¿no?, con tener pues compañías que estén dispuestas a asegurarme. Ni siquiera ya me planteo que el límite no sea el que quiero, sino oye, que sea, ¿no?, pues algo importante, ¿no? Y bueno, pues que sea un precio caro, pero no prohibitivo, ¿no? Gracias, Juan. Carolina, ¿cuál es tu punto de vista sobre qué espera el asegurado y qué está recibiendo? Sí. Capacidad hay en el mercado. De hecho, hay cada vez más salen nuevos MGAs, agencias de suscripción dispuestas a hacer cyber. También hay muchas que dicen que a partir del verano que viene ya van a empezar a hacer cyber. Entonces, capacidad hay. Pero de hecho, tenemos colocaciones que a lo mejor la primaria la hacemos en España y el exceso lo colocamos en Londres, porque a lo mejor en España no conseguimos a nadie que se adapte a las coberturas que ofrece la primaria, ¿no? Entonces, o sea, hemos tenido renovaciones de clientes que a lo mejor compran 300 millones, 500 millones y se han podido renovar. Pero es como dice Juan, evidentemente tiene su precio, ¿no? Y lo que sí estamos viendo es que el año pasado fue un poco caos, porque la gente, los aseguradores no estaban como unificados, cada uno preguntaba por una cosa y otros preguntaban por otra, otros exigían unas cosas y otros exigían otras, otros tenían unos precios y otros no. Y sí que vemos que este año como que se está un poco calmando el agua, ¿no? Y sí que están como unificando todos los requisitos de cuáles son las exigencias de la aseguradora, que yo pienso que es importante que el cliente 6 meses antes de renovar la póliza pues sepa
cuáles son lo fundamental que tienes que tener de medidas de seguridad que la aseguradora te va a exigir y un año antes o 6 meses antes de la renovación, trabajar en ello para que cuando venga la renovación, pues tengas el máximo mercados disponibles y dispuestos a cotizar tu riesgo, ¿no? También yo pienso que también tienen que entender que el seguro de cyber va mucho más allá del seguro tradicional, porque cubrimos tanto RC como daños. Y no solo cubre el error humano como en una RC, sino que también cubrimos empleados malintencionados, hackers que acceden desde fuera, ¿sabes? Fallos de seguridad. Entonces es una póliza que realmente es amplia, ¿no? Y no se puede como comparar con otro tipo de seguros, ¿no? Y también era lo que decíamos, que ahora con la nueva tecnología y la dependencia cada vez más de la tecnología, pues los activos digitales van creciendo, ¿no? Entonces, está evolucionando en paralelo como está evolucionando la forma en que trabajamos, la forma en que compramos, la forma en que vamos al médico, porque incluso ahora hasta el médico es online. Y es lo que tiene, evidentemente para un cliente es difícil porque tiene su presupuesto y de repente calcular que a lo mejor le va a subir un 30%, pues de repente le viene un 150%. Pero también hay que entender que es que estaba mal tarificado desde el principio y que tenían que hacer un ajuste porque es como dice Olivier, tampoco van a perder dinero y no ganar nada, ¿no? Muy bien, pues está claro, nos guste o no nos guste a los asegurados, está claro que desde luego en los niveles en los que estábamos antes no vamos a volver a estar, porque efectivamente esa evolución que decías, Carolina, es obvia, ya todo está acompañado de alguna acción digital y con la exposición al riesgo que eso supone. Vale, esta pregunta va dirigida tanto a Juan como a Olivier como a Carolina. ¿Qué es lo que ofrecen estas pólizas? ¿Cuál es el valor añadido? ¿Cuáles son los servicios que más os gustan de estas pólizas? Juan, por favor. Sí. Un motivo importante para contratar estas pólizas no solo es la ayuda que nos puede hacer desde el punto de vista, ¿no?, de patrimonial, ¿no?, o desde el punto de vista de cuentas resultados, ¿no?, sino un motivo importante para contratarles son todos los servicios que llevan asociados, ¿no? Y que incluso yo creo que con independencia del tamaño de que tenga la empresa, hay muchos servicios que no lo va a dar nuestra empresa y vamos a tener que acudir al exterior, ¿no? Y lo más importante de todos, ¿no?, que son servicios que nos pueden ayudar a gestionar la crisis, ¿no? Momentos en donde hay que actuar con rapidez, hay que intentar recogerle la mayor información posible, lo antes posible para saber cómo actuar y qué decisiones tomar. Y esto es algo pues, que nos pueden ayudar a la póliza, ¿no? Especialmente yo creo que más a las empresas de pequeño o mediano tamaño que las grandes. Los grandes probablemente tengan más medios, tengan personas especializadas en ciberseguridad y puedan, bueno, pues digamos, tener medios que probablemente empresas de menor magnitud pues lo tengan más complicado, ¿no? Entonces, vamos, de hecho, pues bueno, si cogemos, por ejemplo, ¿no?, un siniestro de fuga de información, yo creo que prácticamente todos los servicios que puedo necesitar, desde montar call center, desde servicios de seguimiento de control de crédito, la creación de nuevas cuentas, monitorización de información, asesoramiento legal, etcétera, todo esto nos lo encontramos en la póliza, ¿no? Y muchos más. Yo destacaría, pues sobre todo 3, ¿no? 2 de ellos que yo creo que es muy difícil que la organización cuente con especialistas, que cualquier empresa cuente con especialistas de esto. Uno es el asesoramiento en caso de ciberextorsión, ¿eh? O sea, yo creo que aquí, pues oye, la mayoría seguramente de las empresas por política no van a pagar una extorsión, pero el disponer de una persona que pueda llevar la relación con la persona que te está haciendo la extorsión para intentar recabar información o saber cuál puede ser la magnitud del daño o poder tal, es un tema yo creo muy importante que puede pues, permitirte, ¿no?, tomar determinadas decisiones para gestionar esa crisis, ¿no? Y el otro tema pues también es el asesoramiento por la pérdida de imagen que pueda tener pues, ligado a este tipo de situaciones. Probablemente en todas las empresas tengamos un departamento de relaciones públicas, pero no están especializadas, ¿no?, afortunadamente, porque son situaciones que se plantean de cascos a ramos, pues ligadas al tema de una crisis, ¿no?
Y yo creo que estos temas pues, son muy importantes por el impacto futuro que puede tener no orientar correctamente la cosa desde el principio, ¿no? Y poder contar con estos servicios desde el primer momento, pues yo creo que son fundamentales, ¿no? El otro tema muy importante, pues yo creo que el análisis forense, ¿no? Cuando recibes un ataque, hasta que te enteras realmente qué es lo que ha pasado, la magnitud, pues puede pasar mucho tiempo. Y para haber bueno, pues empresas de cierta magnitud que tengan especialistas, pero muchas veces, incluso teniéndolos dentro, pues te viene bien tener algún especialista externo para que te ayude o contrastar, para que te ayude a saber pues, cuál es el primero, ¿no? Para resolver el problema, lo primero que tenemos que saber es la magnitud del impacto, cómo ha ocurrido, etcétera, y esto pues, puede ser un tema muy importante, ¿no? Te digo, afortunadamente hablo en teoría, toco madera para que ni hemos tenido un siniestro, ¿no? Hemos tenido que activar la póliza y espero no ver nunca la activación de la póliza, ni yo ni las personas que puedan venir detrás, pero que son los que por lo menos sobre el papel más valor damos, y yo creo que la póliza hay que verlo tanto con el componente de servicios que puede aportarnos en un momento fundamental, como con la parte de ayuda a reducir el impacto económico del incidente. Muy bien. Carolina, brevemente, desde un prisma completamente diferente, aparte de lo que ha contado Juan, que es una realidad, ¿cuál es el valor añadido de los servicios de estas pólizas? Sí, yo pienso que, y muchos clientes lo dicen, no, es que yo tengo mi SOC, ya yo tengo mi proveedor de toda la vida, yo no necesito que cuando tenga un incidente me ayuden, ¿no? Y siempre le decimos a los clientes que la póliza, que no es que vamos a decirle al proveedor actual, no, tú quítate que viene la aseguradora, ¿no? Esto es un complemento, ¿no? Y también hay que tomar en cuenta que estos expertos de primera respuesta que están en el panel de las aseguradoras, pues tienen una experiencia enorme en siniestros de este tipo. A lo mejor puede ser que hayan tenido el mismo siniestro el día anterior en otra empresa, y te pueden decir, mira, he solucionado esto de esta manera, y se complementan, ¿no? Una con otra. También en el caso de ciberextorsión, que tienes todos los sistemas, los servidores encriptados, que no puedes funcionar, no tienes nada, y de repente un hacker aparece a las 3 de la mañana diciendo que en 24 horas, si no le pagas 3 millones, bueno, básicamente te lleva a la ruina, ¿no? Entonces, muchas veces, pues las aseguradoras evidentemente está en su beneficio, ¿no? Ayudarte a resolver el problema y pagar lo menos posible, ¿no? Entonces, me parece es fundamental incluir al asegurador desde el principio del incidente y que te ayuden a resolver el problema. Sí, obviamente es un trabajo conjunto muy importante. Y Olivier, ya el punto de vista del asegurador, así brevemente, cuéntanos, por favor. Sí, a ver, poco más que añadir con lo que han comentado Juan y Carolina. A ver, yo sí que diferenciaría, ¿no?, entre pymes y grandes empresas, ¿no? Efectivamente, la pyme, ¿no?, pues no tiene muchos recursos que tienen otras grandes corporaciones. Entonces, ¿no?, el acceso a estos expertos forenses tecnológicos, el acceso a este asesoramiento legal, porque pensemos que estamos en un mundo globalizado, a veces tenemos mucho el foco, ¿no?, aquí en el prisma español, pero a lo mejor tu base de datos, ¿no?, o operas fuera de España, ¿no? Oye, ¿cómo afecta esto el tema de protección de datos, ¿no? Entonces eso, las pymes efectivamente no tienen normalmente estos recursos y necesitan tirar de ellos. Y sí que es verdad que a veces incluso en grandes corporaciones, pues bueno, lo comentaban, ¿no?, tener acceso a un especialista que esté acostumbrado, ¿no?, a lidiar con ciberextorsionadores, pues es fundamental, ¿no?, porque hay mucha inteligencia ahí. Y este acceso a los consultores, que es precisamente lo que ponemos en valor las aseguradoras, ¿no?, pues está muy bien acogida. Y poquita cosa más. Estos serían los servicios post-incidente, ¿no? Pues ¿no?, los servicios que también se ofrecen en el pre-incidente, ¿no?, que a partir de aquí lo comentaba al principio y también ahora. Solo escaneo de vulnerabilidades, estos cursos de concienciación que ponemos a disposición de los clientes. E incluso ahora también, ¿no?, nosotros ofrecemos a nuestros clientes pues la posibilidad de revisar su nivel de madurez con nuestro equipo de consultoría, ¿no? Decir, oiga, mira, pues en esto, desde el punto de vista de la IG, que contamos con esta experiencia de suscripción y de siniestralidad, también ponemos la inteligencia a vuestra disposición, ¿no? Y que en el fondo no es más que
que poner en valor, ¿no? Pues los diferentes frameworks que hay y recomendaciones que hay, ¿no? A nivel internacional sobre medidas de seguridad. Muy bien. Yo creo que esto enlaza perfectamente con el siguiente bloque, que es el futuro, ¿no? de lo que va a ser esto o de este tipo de seguro. Y bueno, pues Olivier, nos cuentas brevemente cuál es la evolución de las amenazas pasadas, presentes y futuras. Sí, yo siempre, cuando hablo de esto, yo me acuerdo que cuando empecé a hablar de ciber hace 8 años, ¿no? Pues la gente me miraba un poco raro, ¿no? Dice, este ciberriesgo, ¿esto qué es, no? Se pensaban que veía mucho, ¿no? Películas de ciencia ficción o leía muchos libros así, ¿no? Mr. Robot, que también se empezó entonces, ¿no? Y eso, pues muchos brokers, ¿no? Me ignoraban cuando se iba a hablar de esto y los CISOs. Esto ha cambiado mucho, el CISO lo decía, ¿no? Oigan, a mí es imposible que nosotros somos el 100% seguros, ¿no? Y eso, por desgracia, ¿no? Se ha visto que siempre se dice, ¿no? En muchos foros y que la seguridad 100% en ciber no existe, ¿no? Entonces, bueno, es que lo decía al principio también, ¿no? Con el Crime Petya, ¿no? Se ha evolucionado todo mucho, muy rápido, ahora con este Ransomware as a Service. Y a ver, pensando ya en el presente y en el futuro, el tema de las fugas de datos sigue habiendo y seguirá habiendo. O sea, el por qué se inició esta protección de datos, que es el principal riesgo, ¿no? Y cada vez más la sociedad y nosotros y los individuos vamos tomando más concienciación sobre, ¿no? La protección de nuestros datos, de nuestros derechos. Entonces va a haber más reclamaciones, va a haber más class actions, cosa que en España no hay mucho, pero sí que empieza a venir de Estados Unidos hacia aquí. Y no olvidemos que la Agencia Española de la Protección de Datos es una de las agencias más activas, tanto en la cantidad e importancia de las sanciones que imponen, ¿no? Y fallo de sistemas, el error humano, ¿no? Va a seguir existiendo. Que alguien del equipo de seguridad, ¿no? Pues cuando actualice el sistema, pues cometa un error y eso, ¿no? Pues cree una fuga de seguridad, pues eso va a seguir existiendo. Y también algo muy importante, ¿no? Que no hemos hablado aquí quizás hasta ahora, ¿no? Que cyber es un riesgo sistémico, ¿no? Ahora, último lo vimos con el Log4Shell y estas vulnerabilidades no conocidas, ¿no? Que pueden afectar, ¿no? Pues al software que utilizan muchas empresas. Esto, ¿no? Cuando una vez se conoce esta vulnerabilidad, los criminales que tienen muchas fuentes de información se ponen, ¿no? a explotarla muy activamente, ¿no? O sea que bueno, ¿no? Esto ha venido para llegar incluso, ¿no? Pensando también en las amenazas futuras, y a veces pensamos que cuál va a ser el nuevo ransomware, ¿no? Ransomware va a seguir habiendo. Hoy leía un informe de Fitch que decía, ¿no? que incidentes de ransomware van a seguir habiendo, porque es que en materias de seguridad, al igual que, ¿no? la digitalización va muy rápido, 5G, son muchos los aspectos y también la dependencia de los sistemas OT, ¿no? A Internet, pues eso hace que el abanico de amenazas pues, siga creciendo y ampliándose. Muy bien, pues bueno, no nos deja tranquilo lo que nos cuentas, pero bueno. Bueno, Carolina, pues después de lo que nos ha contado Olivier y el futuro un poco que no es muy claro, ¿cuál crees que es, para terminar, la futura evolución de este tipo de pólizas? Y obviamente las pólizas no van a cubrirlo todo, ¿no? ¿Cómo crees que ha de ser el comportamiento? ¿Cómo lo valoras tú esto? Y yo creo que, bueno, ahora con la guerra de Rusia, pues ha cambiado un poco el panorama. Sí que estamos viendo que los mercados están imponiendo exclusiones a Rusia, cláusula de sanciones. Luego también la preocupación por los proveedores. Antes habían pólizas que cubrían cualquier proveedor, no solo los de IT, y sí que estamos viendo que el mercado está intentando sublimitar la cobertura de proveedores porque realmente no está cubriendo tu sistema, sino que a un proveedor se le caiga su sistema y por lo tanto se interrumpa tu negocio. Entonces, sí que vemos que están sublimitando esa cobertura y que solo están dando cobertura para proveedores de IT. Ya no están dando coberturas para cualquier proveedor en muchos casos.
Y luego también estamos viendo que, bueno, lo del coaseguro de ransomware, que comentaba Juan, que si tienes un ataque de ransomware, donde el hacker pide un rescate o te amenaza con publicar la información, pues la póliza pagaría el 50% y el aseguradora el otro 50%. Es como decir que van a pachas, ¿no? También hay otros mercados que solo sublimitan el rescate, no la cobertura en sí, no el siniestro en sí, ¿no? Y eso básicamente, como comentaba, que preguntaba Juan, por el daño material, pues sí, en Londres desde hace muchos años se ofrece cobertura para el gap que hay entre pólizas de daños y cyber. Lo llaman el gap ¿sabes? Lo llaman así, el gap in cover que hay entre las dos pólizas. Sí, básicamente lo ofrecen sindicatos de Lloyds, Munich Re, a lo mejor, pero sí, son más que todo para empresas grandes que facturan 1 billion como mínimo normalmente y la compran muchas empresas de energía, por ejemplo, infraestructuras críticas como puertos, transportes, pero sí que existen. Lo que pasa es que a España no ha llegado todavía. Muy bien. Bueno, pues Si me nos hemos permites, pasado. Eva, ¿me permites un segundo añadir Sí, una sí, cosa? claro, nos hemos pasado un poquito, pero tenemos 10 minutos para debatir y las Muy preguntas que rápido, quieran ir haciendo. Eso es. No, yo quería añadir también que dentro de lo que es el ámbito ciber, o sea, no en el mercado de ciberseguros, no todo es la póliza ciber. Hay otra serie de riesgos también que pueden estar cubiertos con otras pólizas que vienen a ser como la denominada la tríada, ¿no? De todos los riesgos tecnológicos que englobaría lo que es la póliza de crime, cuando está cubriendo infidelidad de empleados que han extorsionado a la empresa o que han facilitado, antes lo mencionaba Juan, ¿no? Que por ahí puede también tener esa forma de cobertura. Y luego ya más dirigidas al ámbito ya del sector bancario, que son las BBB, ¿no? Las famosas que cubren al final lo que es el robo de dinero, de valores que puedan tener y que, pues lamentablemente, hace unos cuantos años, pues se han dado pues bastantes, ¿no? Los ATM jackpotting, estos que rompían un poco cajeros a raíz de ciberataque. Entonces, bueno, tener en cuenta que no solo nos centramos en esto, que hay otra serie de ámbitos en función de donde toque y que de cara al gerente de riesgos, que, bueno, pues que lo tenga también en cuenta de cara a poder tener esas coberturas bien cubiertas entre sí. Bueno, gracias Alfredo, muy interesante. Juan, te pregunto, y bueno, ¿cómo crees que viene el año que viene? ¿Cómo lo ves tú? Brevemente, os voy a hacer una pregunta a cada uno, está surgiendo en el chat. ¿Cómo crees tú que viene el año que viene? Para que Yo nos creo que de entrada, o sea, es fundamental seguir trabajando en todos los temas relacionados con la prevención. O sea, realmente deberíamos enfocar este riesgo como si no fuéramos a encontrar seguros en el mercado, ¿no? Y por lo tanto, pues debemos hacer que los niveles de protección que tengamos pues, que sean lo mayor posible, ¿no? Ya no solo pensando, ¿no? En que a lo mejor pues, si mañana tenemos un siniestro de envergadura vamos a tener que soportar una parte de riesgo porque igual es difícil que consigamos, ¿no? un límite, ¿no? Con el que equivalente a que podemos tener en daños y con el que nos sentimos tranquilos o en RC, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues tenemos que andar bueno, pues trabajando en eso porque, bueno, pues yo creo que cada año pues las exigencias van a ser mayores porque el riesgo yo creo que cada año también se va haciendo mayor. O sea, a diferencia del incendio, este es un riesgo pues, gestionado, ¿no? O el daño, hay personas detrás que están dando vueltas a ver cómo podemos saltarnos los controles que tenemos en estos momentos, ¿no? Pero vamos, lo que espero es que al margen de eso, pues oye, llevamos 2 años, ¿no? Con subidas importantes, con límites importantes y bueno, pues espero que se vaya ajustando. Creo que realmente el problema no es que se tarificaba mal hace 5 años, ¿no? Sino que el riesgo de 5 años no tenía nada que ver con el de ahora. Entonces, hace 5 años igual estábamos tarificando bien y las primas que habían eran suficientes para soportar los siniestros que había. Pero esas mismas modelo de cálculo, pues no es de aplicación de ahora porque se ha multiplicado por varias veces ese riesgo, ¿no? Gracias, Juan. Olivier, voy a ser un poco mala contigo. ¿Tú crees que vais a seguir ofreciendo
servicios añadidos o va a llegar un momento en que vais a decir hasta aquí? Y como decía antes Carolina, y ahora pachas. No, Eva, no, me has asustado. No, una pregunta, no. Encantado. No, a ver, yo al revés, creo que va a ir a mucho más. De hecho, y un poco también a la línea que comentaba Juan, o sea, todo lo que sea trabajar, ¿no?, en la mejora de ¿no?, del perímetro de seguridad de las empresas es que es fundamental. Y nosotros queremos, ¿no?, aportar, ¿no?, nuestro grano de arena y nuestra experiencia en todo ello. Yo a veces, no es que me sorprende la capacidad que tenemos nosotros de ayudar al CISO, ¿no?, a que esa empresa lo tenga, al jefe de seguridad, para convencer a su consejo de administración para que inviertan en seguridad, ¿no? Entonces, en los casos a veces, ¿no?, y cojo el guante, ¿no?, que has lanzado Eva y Carolina con el tema de la limitación de las coberturas de ransomware, nosotros limitamos el ¿no?, las pérdidas derivadas de un incidente de ransomware y las compartimos también, ¿no?, en coaseguro, un porcentaje asumido por el asegurado, en aquellos riesgos que vemos que hay realmente pues una probabilidad bastante alta, ¿no?, de que sufra un incidente de ransomware. Y decimos, oiga, si ustedes quieren, ¿no?, tener cobertura de ransomware, entendemos desde nuestro punto de vista, ¿no?, que tienen que hacer esto y lo otro, ¿no? Bueno, y eso siempre decimos, oiga, esto es a fecha de hoy y el de esto. Como esto evoluciona tan rápido, no se coja esto como... Y por eso que a veces digo que me sorprende, porque nosotros, recuerdo muchas veces, tenemos muchos siniestros, los equipos de suscripción pues tenemos también mucha experiencia y conocimientos, estamos incorporando muchos consultores, pero digo, somos una aseguradora, nosotros no somos consultores también, ponemos en valor, ¿no?, y explicamos toda nuestra experiencia y es el asegurado pues que tiene que optar para ello. Pero sí, yo, ya te digo, o sea, en los últimos 3 años hemos ido incorporando muchos servicios y va a ir más en ese camino. Gracias, Olivier, es un alivio oír eso. Christian Müller tiene la mano levantada. ¿Quieres hacer una pregunta? Por favor, abre la cámara y pregúntanos. ¿Cómo están? Buenos días, acá desde Perú. Una pregunta muy puntual, ¿no? Quisiera, a ver, en su experiencia, ¿qué recomendaciones nos darían para determinar la suma asegurada a comprar para una póliza de cyber? Y también, ¿cuál es la recomendación para sustentar ante el directorio dichas alternativas, ¿no? Porque entiendo que no es un valor en específico, porque no es tan matemático, ¿no? No sé qué me pueden comentar al respecto. Gracias. ¿Quién contesta? Muy buena pregunta, Cristian. ¿Quién contesta? ¿Quién se atreve? Juan, estás en mute. A ver, me está pasando así. Que en estos momentos yo creo que el problema no es tanto el fijar la cantidad que necesitamos, sino cuánto podemos conseguir, ¿no? O sea, realmente yo creo que un incidente, ¿no?, de ciberseguridad, pues efectivamente no es tan fácil como calcularlo como un tema de daños, pero uno sí se puede plantear un escenario de estar varios meses con actividad suspendida y a partir de ahí, pues yo creo que, ¿no?, que te van a salir unos números, ¿no?, realmente pues elevados, ¿no? Y luego, bueno, pues a lo mejor si te salen 100, 150 millones de euros, a lo mejor estás hablando de una organización grande, claro, si estamos hablando a lo mejor de banco, pues puede ser bastante más, pues va a ser muy difícil que encontremos 100 millones de euros a un precio que estemos dispuestos a pagar. Entonces yo creo que casi en estos momentos es eso, pues sería lo más que puedas pagar, ¿no? Casi diría en estos momentos, en otros te diría otra cosa distinta, ¿no? Pero en estos momentos, o por lo menos en el mercado español, ¿no? Porque aquí viendo que compañías que estén dispuestos a asumir más de 5 o 10 millones de euros, pues va a ser pequeña, más de 5 o 10 millones van a ser realmente pocas, pues oye, al final si te encuentras 10 compañías en el mercado, pues lo más que vas a conseguir pues van a ser cerca de 100 millones. Si el tema de ransomware es el que más te preocupa y no quieres convertir esos 50 millones, pues va a ser todavía, ¿no?, cantidades más pequeñas las que puedes encontrar, ¿no?
Entonces, ya digo, yo en estos momentos me parece que va a ser, pues, compra lo más que puedas pagar, no, más que determina cuánto quieres, porque probablemente pues, tengas que acudir casi al mercado mundial, ¿no?, para conseguir eso, y luego, por otro lado, pues sí, lo que te cueste pues sea una cantidad que no estés dispuesta a asumir, ¿no? Y también toma en cuenta que no es no es solo que se oye como un eco, no es solo la pérdida de beneficio, ¿no? O sea, lo que dejas de facturar durante el tiempo que el sistema está caído, porque eso lo puedes calcular viendo la facturación de la empresa diaria y haciendo análisis de qué pasa si se cae el sistema y estoy una semana paralizada, ¿no? Y cuánto sería mi pérdida, ¿no? Si tengo stock que a lo mejor puedo apalearlo enviando ese stock al cliente y así el cliente no pierde, no deja de recibir la mercancía, por ejemplo, influye. Pero el problema con el cyber es que no es solo la pérdida de beneficios, sino que también tienes que tomar en cuenta que si el hacker ha logrado acceder al sistema y te está pidiendo un rescate y tiene información confidencial, o a lo mejor te amenaza con, te encripta todos los servidores, no solo en España, sino a nivel mundial, pues evidentemente tienes que poner en balanza y si decides pagar el rescate, pues ahí ya si pagas 3 millones, pues ya has perdido 3 millones, no solo es la pérdida de beneficio. Y también si has perdido datos de terceros y te ponen una multa de protección de datos, hoy en día en Europa, en Perú no tanto, pero en Europa está GDPR, que es la multa máxima es el 4% de la facturación consolidada, ¿no?, mundial. Entonces, en Willy sí que tenemos herramientas y equipos de consultoría que ayudan al cliente a calcular cuál sería lo que llaman el PML, ¿no?, Maximal Potential Loss. Pero está basado en países donde estás. Si, por ejemplo, tienes exposición en USA, evidentemente la parte de responsabilidad frente a terceros es más alta. También que sufras más ataques en Estados Unidos, evidentemente es más alta. También influye la actividad que haces, la información de terceros que almacenas, la dependencia a la red que tengas, si es un 60-40, si a lo mejor dependes un 70-30. Sí, está claro que obviamente hay herramientas, pero bueno, un poco lo que quería decir Juan, que creo que es el resumen de lo que has puesto, es que esas herramientas nos pueden dar Una orientación, pero no es 100%. Pero eso no quiere decir que las compañías de seguros vayan a vendernos. Olivier, que tenías la mano levantada, no sé si te han contestado ya. Sí, no, un poco en línea y agradezco la pregunta de Cristian, un poco en línea que comentaba antes. Nosotros incluso, uno de los servicios que ofrecemos es precisamente también cuantificación, ¿no? Y en línea que comentaba Carolina, nosotros tenemos un cuestionario que va, ¿no?, que es inteligente, va cambiando, ¿no?, en función del ámbito geográfico de actuación, facturación, actividad y, por supuesto, los controles que tienen implementados, ¿no? Y aquí, una vez se nos envía, damos acceso al cliente a un portal, al portal Cyber, al Cyber Edge, en el que se cuantifican diferentes ¿no?, escenarios de riesgo, desde ataques de negación de servicio, una fuga de datos, ransomware, ¿vale? O sea, para que realmente vea, ¿no?, y el cliente pueda cuantificar y entender hasta por dónde, ¿no?, pueden llegar estos PML que comenta Carolina. Y después, ¿no?, pues diga, oye, pues yo voy a asegurarme esta cantidad. Y sí, lo que comenta Juan, bueno, a ver el mercado hasta dónde te llega, ¿no? Y a qué precio, pero eso es otra película. O sea, nosotros, o sea, llegamos, era un tema que nos preocupaba, ¿no? Y llegamos a solicitar un proyecto para que nos hiciera una valoración de la cuantía, ¿no? Pero vamos, al final necesitaban 6 meses los consultores, pues se trataba de conocer nuestros sistemas, nuestro negocio, etcétera. Y bueno, pues oye, lo que veíamos era lo que contaba al principio, que la cantidad que nos iba a salir pues era muy superior a lo que pues en un principio estamos dispuestos a comprar, ¿no? Pero vamos, que era complejo ese cálculo porque entraban en detalle a conocer nuestros sistemas, nuestros proveedores, el negocio, qué negocio iba en un sitio que en otro, pues la seguridad hasta dónde llegaba. Y ya digo, y era un tema pues complejo y que lleva bastante tiempo y que, bueno, que tenía un presupuesto elevado, ¿eh? Gracias. Alfredo, brevemente, porque vamos a ir acabando.
Yo por dar una pincelada diferente, con una perspectiva diferente a la pregunta que ha hecho Cristian, todo esto que están contando pues, mis compañeros es la parte pues, de cálculo pues, teórico, ¿no? El que se suele hacer de la PNL que ha citado Carolina, por ejemplo. De cara a tener una otra perspectiva, saber que la ciberdelincuencia, una vez que tiene toda la información de la empresa que ha enganchado, de la que ya se ha introducido en ella, las tiene targetizadas en función de los tamaños, sectores, presencias internacionales que puedan tener o no, y conforme sea ese tipo de empresa, piden más o piden menos. O sea, con lo cual, ese tipo de coste que tienes por la parte del rescate o de que va a suponer la petición del secuestro de la información, pues hay tarifas. Hay tarifas en la Deep Web, hay tarifas sobre cuánto hay que pedir en función de qué tipo de empresa. Es decir, está muy profesionalizada la ciberdelincuencia en el ransomware y ya saben a quién tienen que pedir más o a quién tienen que pedir menos. ¿No? Porque saben que pueden cobrar dichas cuantías en ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, por tener otra perspectiva también un poquito diferente. Muy bien. Bueno, no sé yo si es muy esperanzador. Pero bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que podíamos estar aquí hablando horas, ha sido súper interesante. Espero que a vosotros, los que nos habéis acompañado, os haya parecido igual de interesante que a mí. Muchísimas gracias, Olivier, Carolina y Juan y Alfredo. Gracias, Alicia. Y bueno, que tengáis una buena tarde. Cualquier pregunta que tengáis, lanzádnoslas a través de Agers y las contestaremos encantados. Muchísimas gracias por todo. Gracias a todos, amigos. Os esperamos en el próximo Training Chapter, que será en mayo. Hablaremos de los fallos de suministro. También será un foro tremendamente interesante, así que esperamos volver a veros pronto. Un abrazo muy fuerte, gracias a nuestros ponentes y hasta pronto, como he dicho. Chao, chao. Chao. Gracias. Gracias.